Pero acá se necesita soñar, ¿sí se dan cuenta? Esto es un soñador. Ahora mire lo que pasa, la mayoría de personas cuando estamos acá, ¿qué estamos haciendo todo el día? Buscando qué comer. Dice que buscando qué comer. O sea, todos acá buscando qué comer. La mayoría de la gente acá que busca cómo hacer el mercado, cómo mercar, cómo pagar el arriendo, cómo pagar la wifi, cómo pagar los servicios de Encali, cómo pagar el arriendo. ¿Han visto que la gran mayoría de gente no tiene casa? La gran mayoría de gente no tiene casa. Entonces, claro, si no tiene casa, ¿cómo va a vivir el resto de su vida? Buscando para pagar el arriendo. Y Maslow, que era un psicólogo humanista americano, era de los precursores de la psicología humanista, Maslow decía, ¿se acuerdan de esa pirámide de Maslow que decía que el ser humano primero comía, buscaba techo y buscaba abrigo? Mientras no tuviera eso, no pasaba a las habilidades blandas, que eran las habilidades de soñar, de imaginarse, de crear. O sea que en las etapas de abajo vivimos muy animalizados, muy comiendo, descomiendo y durmiendo, comiendo, descomiendo y durmiendo, comiendo, descomiendo y durmiendo, comiendo, descomiendo y durmiendo. Si ustedes se dan cuenta, el 95% se la pasa en eso. Y en mi concepto es por ignorancia. En mi concepto es por ignorancia porque yo tenía 35 años y estaba haciendo eso. Y yo decía, increíble. Y es que con un poco de títulos. Yo me fui a Europa a estudiar un doctorado, claro, pero con el cerebro acá. Me fui a Europa a estudiar un doctorado y cuando estaba en Europa, adivine qué hacía la gente. Lo mismo. Todo el mundo atiborrando el metro. Y yo le preguntaba a un profesor del doctorado, ¿cómo es su ritmo de vida? Me decía, yo me levanto por la mañana, desayuno, me vengo a la universidad, doy clases, por la tarde visito una empresa, por la noche veo televisión, y al otro día desayuno, voy a la... por la noche, y yo, lo mismo, yo decía, increíble, está como un animal. Es lo mismo, y no sueña, era profesor de psicología. Yo hacía un doctorado en psicología, mi amor. No hablaban de sueños, no hablaban de soñar. Han visto que es increíble, y déjenme decirle que hay facultades de psicología donde ni siquiera hablan de soñar, imagínense el resto. Ahora imagínense los abogados sin hablar de soñar, médicos sin hablar de soñar, ingenieros sin hablar de soñar, arquitectos sin hablar de soñar, y esa es la gente que se educa. Chicos en la universidad estudiando administración de empresas sin hablar de soñar. ¿Qué pasa si no hablamos de soñar? El mundo no va a cambiar. No sé si me entienden. Es increíble que solamente una persona aprendiendo a soñar sea capaz de cambiar su propio mundo y hasta el mundo entero. Su propio mundo y hasta el mundo entero. ¿Saben quién era ese niño? Napoleón Bonaparte. 5 años, tenía 6 años, cuando su padre lo llevó a la escuela de Braine, en el sur de Francia, frío totalmente, y fueron y lo dejaron allá. Y le dejaron libros para que leyeran. Y lo abandonaron en una escuela militar. El niño empezó a leer libros. Seguramente, pues no estaba todavía ese, ¿no? El que yo me leí. Pero se leyó Los hombres ilustres de Grecia, de Plutarco. Se leyó un poco el libro griegos y empezó el peladito a tener yo no sé, hay gente que dice que era alto, otros dicen que eran chiquitos, yo nunca lo vi, pero por ahora digo que era chiquito porque así dicen los libros, ¿no? Que era chiquito. Los chismosos dicen que no era chiquito, pero en los libros dice que era chiquito. Era chiquito y empezó a transformar la forma de pensar. Y miren lo increíble, eso me dice exactamente lo que pasa con cualquier ser humano. Napoleón era hijo de unos nobles venidos a menos. O sea, con un título chiquito, ni siquiera eran nobles importantes, eran unos nobles de a peso, o sea, eran nobles cortesanos, era gente que no tenía pedigrí en la corte, y además vivían en Córcega, y Córcega era italiano, y él estudiaba en la escuela al sur de Francia, en Braine, o sea que no era francés, era italiano y no hablaba francés, hablaba italiano. Y en la escuela de Braine, adivine quiénes estudiaban: los hijos de los reyes, los hijos de los príncipes, los hijos de los condes, los hijos de la nobleza.
y de la aristocracia francesa, y Napoleón, y chiquito, y parece que no era bonito, no hay fama de que fuera pinta, o sea que ser feo funciona, papi. O sea, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y el desgraciado pelado se lee los libros, es súper lector y empieza a tener poder acá. Empieza a tener poder acá y empieza a ser influyente con sus compañeros. Y cuando les decían que acamparan, entonces le decían a Sebastián, vas a acampar aquí, era un noble, le decían a Rubén, tú vas a acampar aquí, y tú vas a acampar aquí, tú vas a acampar aquí. Napoleón acampa aquí. Entonces él decía, eso es muy pequeño para mí. Entonces iban de Sebastián y le decía, hola Sebastián, te cambio mi sopa por un pedazo de tu terreno. Y él decía, dale pues. Y cambiaban un pedazo del terreno y él le daba la sopa. Y a otro le cambiaba por un pedazo de carne. Y empezaban, son niños, y le empezaron a dar terreno hasta que toda el área de acá era del pequeño Napoleón. Y no dejaba entrar a nadie allí, era solitario. Tenía un poder impresionante, no se quería juntar con los demás y decía que no se juntaba con los demás porque los demás no leían lo que él leía y no veían el mundo como él lo veía, decía. Después le dijo al biógrafo que por eso era su comportamiento. Y quitó toda esa gente de allí y acampó. Era un acto de un niño de 7 años. Una vez salió de allá, pues ya ustedes léanse la novela de Mas Galo, que es así de grande y que se llama Napoleón el genio. Porque después dijo, me voy a volver emperador de los franceses, y los franceses no eran un imperio, ¿no? Creó el imperio francés, se montó él como emperador y dijo, pero Francia es muy pequeña, conquistaré toda Europa para Francia, Francia será la más grande del mundo, y empezó a conquistar a todos los países europeos para que fueran de Francia. Lo que pasa es que Inglaterra lo derrotó y todo lo que ustedes saben, pero lo que les estoy diciendo es que su cerebro ya estaba por acá. O sea que sí hay solución, no sé si me entienden, y es educativa.